Hoy trataremos la temática de máquinas de corriente directa o corriente continua, como también se conoce. Para ello, primero vamos a ver la clasificación general de las máquinas eléctricas. Dentro de ellas están las máquinas estáticas, como son los transformadores, y las máquinas rotatorias, que dentro de ellas vamos a agrupar las máquinas tanto en régimen de operación motor como en régimen de operación generadores. Dentro de las máquinas de rotatorias podemos clasificar un grupo de máquinas de corriente alterna, tanto en operación motor como operación generadora, que no vamos a subdividir en este webinar debido a que va a estar dirigido a las máquinas de corriente directa. Y dentro de las máquinas de corriente directa vamos a observar el grupo tanto en operación motor como en operación generadora, o como más comúnmente se conoce como dinamos. Ahora, cuando se habla de las máquinas de corriente continua, puede estar dividido en autoexcitadas y excitadas independientemente. O sea, es una clasificación en función de cómo se encuentra el devanado de campo o inductor con respecto al devanado de armadura o inducido. En la conferencia de partes constructivas se trató cada uno de estos temas. Entonces, dentro de las autoexcitadas está la máquina de excitación shunt o paralelo, de gran utilidad debido a sus ventajas desde el punto de vista de regulación de velocidad, así como la excitación serie, que tiene otras aplicaciones, o sea, no como máquinas con adecuada regulación de velocidad, sino con máquinas que tienen la capacidad de generar un alto torque tanto en el arranque como en régimen de operación. Y por último está la máquina de excitación compuesta o compound. Esta máquina combina los efectos de la operación de la máquina con un devanado de excitación serie y un devanado de excitación paralelo. Ya por último está dentro del grupo de las máquinas excitadas separadamente en aquella donde la tensión que se aplica al devanado de excitación es de una fuente independiente de la del devanado de armadura. ¿Qué ventajas tiene? Que bueno, puede estar variando la tensión al campo o devanado de excitación o inductor, y tener fijo la tensión en la armadura, o viceversa, tener la excitación fija y variar o regular la tensión en el circuito de armadura. En cada uno de los casos se presenta el circuito de conexión. Ahora, la siguiente diapositiva trata cómo es que se produce el efecto de generación de la FEIN en una máquina de corriente directa. Pues bien, ley de Maxwell te plantea que siempre que se mueva un conductor dentro de un campo magnético, se produce una FEIN. Es de recordar que hago esa aclaración porque en la máquina de corriente directa el flujo no es variable en el tiempo. Entonces, al no ser variable en el tiempo, la única forma que un conductor se inducirá una FEIN será a la hora de tener ese conductor moviéndose dentro de un campo magnético. En la ecuación que aparece se denota la FEIN en volts sería igual a el efecto que se produce de mover un conductor de una longitud L a una velocidad U en metros por segundo, y que esté siendo cortado o intersectado por un vector de inducción magnética en unidades de Weber por metro cuadrado. Es decir, que si movemos ese conductor que aparece en la figura hacia la derecha a una velocidad U frente a un campo magnético que está entrando en el plano de la pantalla,
tendríamos esa polaridad de la tensión en el dicho conductor. Ahora, si vamos a la siguiente diapositiva, donde se expresa que basado en la ley de Faraday, como les había planteado, junto con la ley de Maxwell, se van a combinar para tener que cuando se tiene un conductor moviéndose dentro de un campo magnético, se generará una diferencia de potencial entre sus extremos proporcional a esta relación de la Fein con la velocidad y el vector de inducción magnética. Ahí aparece en la figura cómo este conductor, al desplazarse, ¿no? Se va a producir una Fein, y si usted tiene conectado algo entre los extremos del conductor, se establecerá una corriente circulante. Viene la siguiente aclaración. Todas las diapositivas o las dos diapositivas anteriores representan la operación generadora de una máquina de corriente directa. En este caso, vamos a ver qué sucedería si tengo una espira, bien, dentro de un campo magnético, un par de polos, a la cual, al rotarse, o si aplico una tensión entre las escobillas, circulará una corriente. Y al tener una corriente circulando dentro de un campo magnético o un vector de inducción magnética, donde el corte de estas líneas de flujo con respecto a la corriente sean a un ángulo de 90 grados, tendré la máxima interacción y por lo tanto, conociendo que el seno de 90 grados es igual a la unidad, tendré el torque máximo en ese punto. Ahora bien, fíjense que cuando hablamos de las características constructivas del motor de corriente directa, veíamos que, bueno, como máquina rotatoria hay un entrehierro y al ser las características constructivas del motor es que sea un cilindro, ¿no? Es porque entonces ese entrehierro por donde se va a atravesar las líneas de flujo siempre llegarán al inducido a 90 grados porque están dos caras paralelas entre el inductor y el inducido. Ahora bien, de ahí sale que la ecuación de torque será directamente proporcional a una constante y a la interacción del flujo con la corriente de armadura o corriente de inducido. Entonces ya con eso vamos a ver los diferentes tipos de motores de corriente continua, dependiendo de qué la clasificación. Bueno, de la forma en que se produzca la excitación. La primera figura de la extrema izquierda superior muestra el motor de excitación independiente, donde tanto el devanado de campo o el devanado de excitación se alimenta de una fuente externa independiente del devanado de armadura. Esto hace de que entonces se identifique como excitación independiente. Esta máquina tiene gran aplicación para esquemas de alta regulación de velocidad, porque podemos obtener variaciones de velocidad por debajo de la característica natural y por encima de la característica natural. Por debajo es variando tensión en la armadura y por encima es variando la tensión a la excitación. Ahora bien, si nos vamos al motor de excitación en derivación o Chung, aquí tenemos que ambas fuentes o devanado de armadura y de campo están conectadas a la misma fuente, o sea, una fuente común. Y esto hace que entonces la tensión que está entre los extremos de armadura y extremos de campo sea la misma. El motor de excitación serie tiene la condición de que el devanado de armadura y el devanado
del circuito serie del inductor estén conectados en línea o en serie uno a continuación del otro. Y por último están los de excitación compuesta que manejan una combinación entre la excitación del devanado de muchas vueltas y alambre fino, que es el Shunt, a el devanado de pocas vueltas y alambre grueso, que es el serie. Ese devanado serie podemos encontrarlo como una excitación compuesta larga derivativa, que es cuando el devanado del inductor serie se pone inmediatamente en serie con la armadura y en paralelo con el devanado del inductor o Shunt. Bien, mientras que en el caso de la excitación compuesta corta, lo que tendremos es que el devanado serie se encuentra en serie con el paralelo del devanado de armadura y el devanado del inductor paralelo o Shunt. Con esto vamos a pasar a demostrar en el pizarrón cómo obtener las ecuaciones de la máquina excitada independientemente, de forma tal de que esto nos sirva de base para el tratamiento o análisis de diferentes problemáticas que vamos a ir resolviendo en futuros videos. Muchas gracias. A continuación vamos a hacer el análisis de las ecuaciones del motor a partir de tomar el motor de excitación independiente y con ese motor de excitación independiente poder evaluar el comportamiento de una máquina trabajando en operación motora. Es importante que analicemos que cuando tenemos en condición de estado estable, o sea, operación de estado estable, vamos a analizar que este circuito, que es el del campo, que es el inductor, que como recuerdan es los polos principales con su devanado alrededor. Pues bien, cuando usted alimenta con una señal de corriente directa, si no hay una variación en la excitación, entonces usted lo que pudiera obtener de este circuito sería la siguiente expresión. Sería la tensión en el campo igual a la corriente que circula por el devanado de excitación o de campo por el valor de la resistencia en el campo. Recuerden que solamente vamos a hablar de la inductancia del devanado de campo cuando analicemos procesos transitorios, que eso será más adelante en los temas de control de velocidad. Ahora bien, esta ecuación la vamos a ir numerando para ir viendo el avance tal cual. Si ya nos trasladamos al circuito de inducido o armadura, fíjense el comportamiento que tenemos ahí. Tenemos que alimentamos con una tensión terminal, o sea, la tensión terminal de armadura, que va a estar entre estos puntos y va a circular una corriente, tal y como vimos en las diapositivas. Hay una FEN, que en este caso sería fuerza contraelectromotriz. En el caso de los generadores se llama fuerza electromotriz, porque a partir del movimiento y la excitación usted tiene una FEN. En este caso es una respuesta de la máquina en operación motora. Se conoce como fuerza contraelectromotriz. Fíjense que su polaridad, como la estoy representando, es en oposición a la circulación de la corriente. Y en régimen estacionario, o sea, en operación sin modificaciones de la tensión en la armadura, tengo solamente el comportamiento de la resistencia de la armadura, más no de la inductancia. Es importante evaluar que cuando se consideran las caídas de tensión en las escobillas, que aquí se representan en A1 y A2, entonces en la ecuación de voltaje aparece ese término. Veamos entonces la ecuación de voltaje en la armadura. Será voltaje terminal en la armadura será igual a la FEN EA más IA por RA
más la caída de tensión en las escobillas, que de forma frecuente, dependiendo de la aplicación, se consideran que esa caída de tensión es 2 volt o en muchos casos se desprecia. Y en micromáquinas, en máquinas de corriente directa de pequeña potencia, vemos que ya este término no es necesario considerar. Entonces, esta es la ecuación de tensión en la armadura, esta es la ecuación de tensión en el devanado de campo. Ahora tendríamos que recordar de la diapositiva que acabamos de ver la expresión de la fuerza contraelectromotriz o de la fuerza electromotriz, que es EA. EA es igual a la expresión de K phi por omega, donde acá tenemos la velocidad angular o velocidad en radianes por segundo, y aquí tengo la componente de flujo. Recuerden que, como vimos, para que exista una FEM, en la máquina tiene que existir movimiento y tiene que existir campo magnético. Entonces, de esta expresión la vamos a considerar, aquí teníamos la ecuación 2, aquí vamos a pasar a la ecuación 3, y adicionalmente vimos en la diapositiva que es importante manejar que cuando se mueve la espira del inducido dentro del campo magnético, a partir de que usted alimenta con una tensión el devanado de armadura, esta corriente frente a un campo magnético produce una fuerza. Esa fuerza con un brazo pues genera un torque, y ese torque lo podemos representar como directamente proporcional, una constante mecánica, por el flujo por la corriente de armadura. Entonces ya tenemos 4 ecuaciones básicas para obtener la ecuación de velocidad contra corriente o la ecuación mecánica, ¿no?, de la característica mecánica del motor excitado independientemente. ¿Qué haremos primero? Bueno, si sustituimos la ecuación 3 en la ecuación 2, o sea, sustituyendo la ecuación 3 en 2, tendremos que la ecuación será tensión terminal igual a EA es K-phi omega más la caída en IA por RA. A los efectos de lo que vamos a hacer como análisis ahora, voy a poner sustituyendo 3 en 2 y despreciando la caída de tensión en las escobillas, o sea, la voy a tomar igual a 0. Bajo esta condición puedo despejar de esta ecuación la velocidad, y de aquí puedo obtener que la velocidad va a ser igual a la tensión terminal de armadura menos IA por RA entre este elemento, que lo voy a tomar como una constante que vamos a ver en la resolución de problemas cómo se calcula. Bien, esto sería la ecuación de velocidad contra corriente de armadura. Pues bien, vamos a llamar esa ecuación como 5. La vamos a numerar como la ecuación 5, y ya tendría que ir a obtener la ecuación mecánica. ¿Qué es la ecuación mecánica? Es la ecuación de velocidad en función del torque. Y esto lo haríamos ¿de qué forma? Bueno, tendríamos que utilizar, en primer lugar, ya voy a eliminar la parte del circuito de armadura y de campo de motor, para obtener la ecuación. ¿Y cómo sería esa característica? Pues bien, si sustituimos sustituyendo la ecuación 4 en 5,
tendríamos lo siguiente. Puedo poner que la velocidad será igual a la tensión terminal de armadura entre Kφ menos, aquí voy a sustituir IA de despejar IA de la ecuación 4. Por lo tanto, de aquí yo pudiera despejar que IA sería igual al torque entre Kφ. Por lo tanto, al sustituir IA por esta expresión acá, entonces me quedará que el torque, bien, por RA entre Kφ al cuadrado. Y esta ecuación va a pasar a ser la ecuación de velocidad contra torque o característica electromecánica o característica mecánica del motor de corriente directa. Eso es importante porque a la hora de representar y de obtener a nivel de laboratorio una característica de operación, esta es la que vamos a utilizar. Y cuando queramos evaluar el comportamiento del motor con una carga, tenemos que entonces simular, por ejemplo, en un mismo plano, la característica de velocidad contra torque del motor y la de la carga. Y en el punto en que se corten, ese será el punto de operación de la máquina de corriente directa. Todos estos temas los vamos a ver posteriormente en la parte de operación con carga y regulación de velocidad. No se pierdan esos temas. Ahora, si yo quisiera evaluar cómo es en el caso de un motor con excitación independiente esta característica. Pues bien, si trabajamos a una excitación, ¿bien?, nominal y solamente variamos el torque de la carga, este punto será una constante y se va a conocer como velocidad de vacío. ¿Por qué velocidad de vacío? Porque la vamos a tomar cuando el torque sea cero, o sea, que realmente no es torque cero del motor, porque el motor va a estar girando, pero no va a tener una carga que le demande un torque que no sea el torque de la condición de vacío. La condición de vacío ideal será que el torque sea cero. Es como si tuviéramos torque cero. ¿Cuál es la velocidad de vacío? La velocidad a la cual va a girar el motor cuando no tiene carga. Teóricamente es con torque cero, pero no hay torque cero, es el torque que toma el motor para vencer la inercia y ponerse en movimiento. Pero en la medida que usted aumente la carga en el eje del motor, él tendrá que tomar más corriente, generar más torque y la velocidad empieza a caer. ¿Cuál será matemáticamente la pendiente con que caerá esta característica cuando tenga torque? Fíjense, será para un torque 1, un torque 2, un torque así. Y entonces es cuando determino y puedo seleccionar que este término, incluyendo el signo negativo de la ecuación, será la pendiente de esa característica. Por lo tanto, si yo trazara un valor de omega de 0, o sea, velocidad de vacío, para cualquier estado de carga tendré una caída que la característica, por ejemplo, si esto fuera el torque nominal, en este punto yo tendré una pendiente que será menos RA entre Kφ al cuadrado. Y esta es la característica electromecánica de un motor de corriente directa, de excitación independiente o inclusive en un autoexcitado tipo Schunck mantiene esta misma característica. ¿Qué sucede con el serie? Eso lo veremos en otro momento. Pero estas son las ecuaciones
que vamos a trabajar en cualquier ejercicio de motor de corriente directa. Que quisiéramos evaluar qué pasa cuando quiero variar velocidad. Bueno, entonces ahí tendría que irme al siguiente análisis, ¿no? Tendría que preguntarme cuáles son los factores sobre los cuales puedo interactuar en esa ecuación para regular velocidad. O sea, analizamos acá y voy a emigrar a esta ecuación para poder evaluar de forma plena cuáles son los métodos de regulación de velocidad que estudiaremos mucho más adelante. Bueno, ¿qué puedo variar en un motor de estas magnitudes que están acá? Bueno, lo primero es aclarar que el torque estará en función del estado de carga. Por lo tanto, es la variable con la cual será dependiente la velocidad. O sea, la velocidad variará en función del torque, de forma natural. Pero ¿cómo yo puedo regular la velocidad para un torque determinado? ¿Cómo puedo interactuar? Bueno, primero puedo variar la tensión de armadura. O sea, uno de los métodos que estudiaremos será variación de la tensión en la armadura. O sea, variar la tensión de alimentación a la armadura. Segundo, ¿qué otro término puedo variar? La resistencia adicional al circuito de armadura. O sea, agregar externamente resistencia al circuito de armadura. O sea, adicionar una resistencia, le voy a llamar así, adicional al circuito de inducido o armadura. Y por último, ¿cuál sería? Bueno, puedo variar el campo magnético, o sea, variar flujo. Y esto sería variando tensión en el circuito de inducido o excitación. Estos serán los tres métodos que vamos a estudiar de regulación de velocidad. Como tal, cada uno de ellos llevará un enfoque muy específico. Entonces, hasta aquí las ecuaciones fundamentales en el motor de corriente directa, excitación independiente, que va a ser uno de los temas que vamos a desarrollar como ejercicios prácticos.